Buenos días. La verdad es un placer estar aquí para poder brindarles toda la información posible relativa, en realidad en mi caso, a la inocuidad de los alimentos y puntualmente a la inocuidad de los vegetales. Agradezco la posibilidad de esta participación a los organizadores, así que en función del tiempo arrancamos ya con el tema. En realidad los productos fitosanitarios o los agroquímicos es una temática que a mí me viene acompañando ya desde los 30 años, diría, recorriendo varias instancias, tanto del registro como la parte de laboratorio, control de campo. Hoy me toca básicamente estar al frente de lo que sería la Dirección de Inocuidad Vegetal en el SENASA, lo que implica llevar adelante los controles en la cadena alimentaria de la parte primaria, en realidad hasta los puntos de concentración que son los mercados, de lo que son las frutas y hortalizas y básicamente los granos. En principio vamos a desarrollar o les voy a comentar algunas definiciones básicas, elementales, para comprender el marco o el contexto sobre el cual después vamos a desarrollar el tema. Seguridad alimentaria versus inocuidad alimentaria. A veces estos son conceptos que se confunden y se mezclan porque cuando uno habla de alimento inocuo también lo plantea como un alimento seguro y a partir de allí empiezan a confundirse las definiciones y vamos a seguridad. Seguridad alimentaria es un concepto mucho más amplio, en realidad tiene que ver con la provisión de alimentos de manera permanente a la comunidad en las condiciones nutricionales que precisamente la comunidad y la sociedad necesita para satisfacer sus condiciones de crecimiento y desarrollo y además que sean inocuos. Por consiguiente, la inocuidad alimentaria forma parte del concepto de seguridad. ¿Y qué es inocuidad de un alimento? En definitiva, tiene que ver con que ese alimento no le produzca daño a la salud al consumidor que lo ingiera en las condiciones en las cuales se recomienda en realidad ese consumo. Otra de las definiciones que vamos a tener que tener en cuenta y que posiblemente se van a repetir a lo largo de las jornadas es la diferencia entre lo que es peligro y riesgo. Peligro tiene que ver con un agente químico, físico, biológico que puede causar daño a la salud en la medida en que nosotros tomemos contacto con ese peligro. Y el riesgo es la probabilidad precisamente del daño que nos pueda provocar en tanto y en cuanto nosotros precisamente estemos expuestos a ese peligro. Definiciones, y de definiciones se trata algo básico que ya viene desde el siglo XVI, y aquí lo tenemos a Paracelso, que es de alguna manera el creador de una frase que hoy la tenemos todos conocida como que la dosis hace al veneno, tiene que ver con la cantidad a la que estamos expuestos y tiene que ver con la frecuencia a la que estamos expuestos a ese peligro de manera tal que nos pueda o no nos pueda hacer daño. Esto significa que aún estando presente el peligro que sea, puede no generar daño al consumidor si de alimentos se trata. Y aquí empezamos a recorrer todo lo que tiene que ver con el análisis de riesgo. El análisis de riesgo es una herramienta fundamental para determinar precisamente en qué medida un peligro puede generar daño a la salud de un consumidor de un alimento si se produce algún grado de exposición y con qué frecuencia uno se expone precisamente a ese peligro. Y tiene tres etapas, se divide en tres etapas el análisis de riesgo, lo que tiene que ver con la evaluación de riesgo, que es el proceso científico que determina las condiciones de ese peligro, ya lo vamos a ver en detalle. La gestión del riesgo, que tiene que ver con las decisiones que se tienen que tomar para minimizar o reducir al máximo posible el riesgo en el caso de que exista. Y la comunicación de riesgo, que es el proceso por el cual los evaluadores y los gestores se comunican para determinar precisamente los resultados de la evaluación, las medidas que se puedan adoptar y la comunicación que se hace en general a la comunidad. En esto yo diría que tenemos que mejorar bastante. Ya algo Sebastián había comentado al principio. Bien, entramos entonces a lo que sería la primera etapa del análisis de riesgo para comprender lo que es la inocuidad y vamos a ir acompañando las distintas etapas para comprender cómo se establece un límite de residuos, a qué uno se expone a través de la ingesta de los alimentos y digamos entonces que la evaluación de riesgo tiene 4 fases. Las fases de
identificación de peligro, la fase de caracterización del peligro, la evaluación de la exposición, es decir, cómo nosotros a través del consumo de los alimentos nos exponemos a ese peligro que puede estar presente, y finalmente la caracterización del riesgo. Todo esto tiene que ver con evaluación de riesgo, todo esto es la parte científica. Después, una vez que se obtiene el resultado de la caracterización del riesgo, entonces quienes gestionamos ese riesgo establecemos medidas para controlarlo. Dentro del proceso, entonces, de evaluación de riesgo, identificamos los peligros. ¿Y cuáles son los peligros que a través de los alimentos pueden estar presentes? Dijimos los peligros biológicos. Habíamos hablado de 3, biológicos, químicos, físicos. Consideramos los alérgenos, si quieren también. Dentro de los peligros biológicos tenemos ejemplos como Escherichia coli, Salmonella o parásitos. Pueden estar presentes, por ejemplo, el caso de Escherichia, en hortalizas y frutas, en el caso de Salmonella, también en hortalizas y frutas, en granos, en subproductos de granos, harinas, y los parásitos fundamentalmente en hortalizas y frutas. No quiere decir que no estén en otros alimentos. Y aquí voy a hacer precisamente y en relación a lo que sería el marco de la presentación, es que en estos casos cualquiera de estos peligros pueden estar presentes en cualquier tipo de alimento que provengan de cualquier sistema de producción, independientemente si utilicen agroquímicos o no se utilicen agroquímicos. Estamos hablando de cualquiera de los sistemas productivos hoy que se utilizan para precisamente cultivar y producir alimentos, pueden estar sujetos a contener cualquiera de estos peligros. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? En la agricultura convencional, con el uso de productos fitosanitarios, puede haber presencia de este tipo de contaminantes. En el caso de la agricultura orgánica puede haber presencia de este tipo de contaminantes y en otro tipo de sistemas productivos puede haber presencia de este tipo de contaminantes. Entonces, cuando hablamos de un sistema productivo en particular, por ejemplo, agricultura orgánica, lo que estamos diciendo es que ese alimento se produjo y se cultivó siguiendo un determinado protocolo que se exige para certificar que ese producto respetó ese tipo de sistema productivo para ser casi clasificado como orgánico. Es decir, orgánico es orgánico, no quiere decir que sea inocuo. Para que sea inocuo tiene que cumplir con otras normas adicionales que para el caso de los productos biológicos están dispuestas en el Código Alimentario Argentino. Cualquier sistema productivo debe respetar necesariamente el Código Alimentario Argentino como para ser considerado inocuo. Seguimos hablando de peligros, en este caso las micotoxinas, presentes en muchos o posiblemente presentes en muchos de los alimentos, son toxinas que tienen que ver con la presencia de hongos que las generan. Y por consiguiente, frente a la misma situación que decíamos del caso de los microbiológicos, las micotoxinas también pueden estar presentes en cualquiera de los sistemas productivos. En el caso de las micotoxinas, el problema es mucho mayor que para el caso de los productos fitosanitarios. Un producto fitosanitario, su residuo posiblemente presente en lo que sería un alimento, se mide en miligramos de esa sustancia por el kilo del alimento. En el caso de las micotoxinas, como son mucho más tóxicas, el parámetro de medida es microgramo de micotoxina por kilo de alimento. Es decir, un valor 1000 veces menor, porque realmente son bastante más problemáticas desde el punto de vista de la inocuidad. Y en la misma condición que los microbiológicos también pueden estar presentes en cualquiera de los sistemas productivos. En el caso de los metales pesados, también hablamos que hay, o ya sea porque son, por ejemplo, como el caso del arsénico, que lamentablemente el arsénico está presente en nuestros suelos por el tipo de roca madre que tenemos, por consiguiente puede haber algunos alimentos que tengan presencia de arsénico. Recordemos que el arsénico, según la IARC, es clase 1, cancerígeno. Y realmente puede estar presente en estos alimentos en función precisamente del tipo de suelo en el cual se esté trabajando. Ninguno de los sistemas productivos hoy utilizados está libre de poder contener arsénico o de tener presencia de arsénico en su composición.
Finalmente, en el caso de los residuos de productos fitosanitarios, en el caso en que los utilice, también es posible que estén presentes en los distintos tipos de alimentos donde son aplicados. Pasamos a caracterización del peligro y acá nos vamos a focalizar, yo diría, en el tema de fitosanitarios, de agroquímicos. Ya dijimos identificación de peligro dentro de lo que es la evaluación de riesgo. Vamos a caracterizar el peligro. ¿Qué significa caracterizar el peligro? Conocerlo, saber cuál es el daño que produce, saber cómo produce ese daño y conocer en qué cantidad puede estar produciendo ese daño. Para lo cual es necesario conocer en principio, si hablamos de un producto fitosanitario, su proceso de síntesis. Cómo se trabaja para llegar a la síntesis de una determinada sustancia, porque ese proceso puede llegar a derivar concretamente en la aparición de alguna impureza que debe estar declarada y que por consiguiente la tenemos que conocer. Forma parte también de la caracterización del peligro los distintos espectros químicos que se tienen que presentar para conocer al grado de detalle cuál es el tipo de sustancia de la que estamos hablando y si realmente lo que se está declarando es la composición y el proceso, entonces, para que el químico que evalúa determine si realmente estas son las impurezas que están presentes y no puede haber alguna otra impureza derivada del proceso que puede generar inconvenientes a futuro. Esta información es la conocida como información confidencial, absolutamente confidencial. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el secreto industrial. Si nosotros publicamos esta información, cualquier otro industrial poder producir este mismo producto sobre la base de los datos que se presentan. Por consiguiente, son absolutamente reservados por ley. Pasamos entonces, dentro de la caracterización, a los distintos estudios de impacto a la salud, es decir, los estudios toxicológicos. Obviamente también se hacen estudios ambientales, pero los estudios toxicológicos tienen un impacto más directo con lo que es la inocuidad de los alimentos. En este caso, se presentan estudios respecto a lo que es la absorción, es decir, uno se expone, tiene que absorber esa sustancia, cómo se absorbe esa sustancia, cómo se distribuye la sustancia, cómo se metaboliza en el organismo y finalmente cómo se excreta. Y si hablamos de metabolización dentro del organismo, tenemos que saber precisamente cuáles son los metabolitos que quedan después de este proceso o a través de este proceso. ¿Por qué? Porque puede haber metabolitos que genera la sustancia dentro del cuerpo o dentro del propio vegetal, porque también hablamos de metabolización dentro del vegetal, que pueden ser igual de tóxicos o más tóxicos que la sustancia de origen. Entonces hay que valorar ese metabolito, hay que estudiar ese metabolito y tiene que estar contemplado dentro de la gestión de riesgo como residuo, posible residuo en el alimento donde se aplica la sustancia original. Como conocemos, por ejemplo, en el caso del glifosato, el AMPA. Se estudian ambas sustancias y se estudian otros metabolitos de manera tal de tenerlo valorado al momento de hacer un análisis de residuos. El AMPA tiene que estar contemplado, se tiene que buscar y se tiene que considerar. Por ejemplo, ometoato dimetoato. Por ejemplo, metamidofos-acefato. Los metabolitos del carbendazim. Los metabolitos del metiltiofanato en el caso de frutas que derivan en carbendazim. Es decir, hay una serie de sustancias donde ese metabolito está identificado, debe ser estudiado y debe ser considerado al momento de buscarlo, presente o no, en el alimento sobre el que se aplicó el producto fitosanitario. Estudios de neurotoxicidad, estudios de carcinogénesis, estudios de teratogénesis, estudios sobre la reproducción, estudios sobre mutagénesis. Todos estos estudios son evaluados, son estudios básicamente de largo plazo. También se hacen estudios de corto plazo de toxicidad aguda y toxicidad de 90 días, que es la denominada subcrónica. Pero estos estudios de largo plazo, que se hacen a través de toda la vida del animal sobre el cual se realizan los estudios, son fundamentales para establecer lo que se denominan los primeros parámetros toxicológicos que corresponden a estos dos parámetros, el NOAEL y el LOAEL. El NOAEL es el nivel más alto sin que se produzca efecto en el estudio. Y el LOAEL es el nivel más bajo donde observamos nosotros que sí se produce un efecto. Vamos a traducirlo. Voy a tomar cerveza. Me tomo un porrón de cerveza.
Bueno, me tomo un Fernet, pero el Fernet es más fuerte. Me tomo, estamos en Córdoba, me tomo una cerveza. Sí, es tempranito, ingeniero, pero bueno. Me tomo una cerveza. No pasa nada. Es decir, no tengo ningún efecto, no me pasa absolutamente nada. Me tomo un segundo porrón de cerveza. Tampoco me pasa nada. Soy de baja resistencia, claro. Tampoco me pasa nada con el segundo porrón. Me tomo un tercer porrón. Ya con ese tercer porrón se me empieza a trabar la lengua, o balbuceo, o empiezo a ver borroso. Bueno, esto significa lo siguiente. El segundo porrón, en mi caso, es el Noael. Es decir, el nivel más alto sobre el cual no tuve efecto. Y el Loael es el nivel más bajo sobre el cual tuve efecto, que fue el tercer porrón. Después puedo tomar un cuarto, un quinto y me pueden llevar, ¿no? En camilla a mi casa, digamos. Pero a los efectos de definir estos dos parámetros, el Noael fue el segundo porrón de cerveza y el Loael fue el tercero, donde di efecto. Y esto se ve en esto que sería la curva típica dosis-efecto. Voy incrementando las dosis y a medida que incremento las dosis, el efecto que estoy observando también se empieza a incrementar. Y es una curva típica. Para todos los estudios de toxicología vamos a observar este tipo de curva. Y aquí en el gráfico vemos que en realidad la dosis empieza desde aquí y llegamos hasta este nivel, a partir del cual no observamos ningún efecto. Hubo dosis antes, no hubo efecto. Este es el Noael, porque la dosis siguiente es donde ya estamos observando efecto. ¿Qué hacemos con esta información? En primer lugar, el Noael, nosotros dijimos que hacíamos varios estudios, carcinogénesis, mutagénesis, teratogénesis, neurotoxicidad. Bueno, cada uno de estos estudios a lo largo de toda la vida del animal sobre el cual se realiza el estudio genera estos dos datos. Tenemos un Noael para carcinogénesis, un Noael para mutagénesis, si es que digamos, el resultado da esto. Puede ser que no exista, puede ser que el producto no sea cancerígeno y entonces nunca llegamos a un valor de esta naturaleza. De todos estos estudios, cada uno aporta un Noael. Vamos a elegir el menor, porque si elegimos el menor, automáticamente queda protegido todas las instancias que están por encima de este valor más bajo. Y sobre este valor es que vamos a trabajar más adelante para hacer el establecimiento de lo que sería la ingesta diaria admisible y la dosis de referencia aguda con el aporte de los estudios también subcrónicos. Entonces, sobre la base de la identificación del efecto crítico, ¿cuál es el efecto crítico? Dijimos que había varios estudios, tomamos el más crítico, el Noael más bajo, identificamos entonces ese Noael y utilizamos un factor de seguridad, que el factor de seguridad es, como estamos haciendo los estudios de laboratorio con animales que en realidad, básicamente en general son ratas de laboratorio, que son más tolerantes que el humano es 10 veces, científicamente observado, 10 veces más sensible que la rata. En general, digo, hay humanos que, ya sé, hay humanos que más o menos son lo mismo, pero no importa. Lo que hay que hacer es utilizar el factor interespecie, es decir, pasar de animal de laboratorio a humano, y esto se hace dividiendo por 10. El valor obtenido en laboratorio se lo divide por 10, más bajo. Llegamos al humano, pero llegamos al humano promedio, entonces hay que usar un factor interespecie, porque hay humanos 10 veces más sensibles que el humano promedio. Entonces hay que volver a dividir por 10. 10 por 10, 100. Y este es el factor de seguridad que normalmente se conoce, que es el de 100, con el cual se divide, el Noael. Si los expertos, aclaro que todas estas evaluaciones no las hace SENASA, las hacen especialistas externos a SENASA, expertos independientes, diría los más altos expertos que tiene la Argentina en estos temas, hacen estas evaluaciones. Si los expertos, con los estudios disponibles, que es lo que evalúan, determinan que el factor de 100 no es suficiente porque en alguno de los estudios hubo algún comportamiento que necesitaba un factor mayor, se puede dividir por un valor mayor, por ejemplo, 1000. Pero eso lo determinan los especialistas. Estamos en la etapa de evaluación de riesgo. Son los expertos. Obtenemos entonces dos datos.
La ingesta diaria admisible y la dosis de referencia aguda. La ingesta diaria admisible es la cantidad de esa sustancia que podemos consumir a través de los alimentos o como sea durante todos los días de nuestra vida sin que nos pase nada. Ahí estamos asociando entonces el factor de nivel de efecto no observado con lo que sería a futuro el valor que no debemos superar a través de la ingesta de alimentos. Y la dosis de referencia aguda es la dosis que no se debe superar en una ingesta de un día, a través de los alimentos, de todos los alimentos, no de uno, de todos. Se van sumando los distintos niveles de presencia en todos los alimentos. Si hablamos de una ensalada, lechuga, tomate, ¿cuánto tiene la lechuga, cuánto tiene el tomate? Lo sumamos y no puede superar este valor. Me apuri, pero me apuro. Bien. Por consiguiente, lo que queda ahora establecer es la evaluación de la exposición. ¿Cuánto comemos? ¿Cuánto comemos? Y cuánto comemos tiene que ver con la dieta. Lo que se toma en general para hacer estas evaluaciones, lo que se debe tomar, porque en realidad es una metodología internacional, no lo mencioné, esto está establecido por la Organización Mundial de la Salud, el Codex Alimentarius y la Organización de Comercio y Desarrollo Económico, es decir, son protocolos establecidos internacionalmente, son los que se utilizan, y se elige siempre, si esta es la pauta de un consumidor, el consumidor extremo, y si esta es la distribución de contaminación de un lote de alimentos, por ejemplo, si yo tengo 15 manzanas, junto todas, hago un análisis, lo que estoy obteniendo de residuo en ese caso es el promedio de residuo que tienen las 15 manzanas, pero la ciencia indica que alguna de esas manzanas tiene 3 veces más que el promedio. Entonces, la evaluación de riesgo siempre se hace frente a la situación más crítica. Es decir, el mayor consumidor, el que come mucha manzana, y le tocó la mala suerte de la manzana más contaminada dentro del lote, digamos, de lo que se hizo en ese momento de análisis. Pasamos a la etapa siguiente de evaluación de riesgo, con la información de ingesta diaria admisible, dosis de referencia aguda, que es la caracterización del peligro, la unimos a lo que es la exposición, cuánto comemos, y entonces ahí vamos a observar si vamos a respetar, de acuerdo con el consumo, las ingestas establecidas. No puedo superar nunca este valor. ¿Cómo entonces hacemos una gestión de riesgo para que la exposición a través de los alimentos nunca supere el valor de ingestas? En primer lugar, lo que vamos a hacer es, digamos, se piden ensayos de campo para poder determinar cuánto es el residuo que queda en un alimento a cosecha. Ahora bien, pasando a la gestión, de eso lo vamos a ver después, pasando a la gestión de riesgo, fíjense ustedes que en realidad a través de toda la cadena somos todos responsables de cumplir con nuestras funciones a los efectos de llegar y lograr a obtener un alimento inocuo. Como decía el ingeniero previamente, clave las buenas prácticas agrícolas en la producción primaria. ¿Por qué? Porque la gestión se hace precisamente con el productor a través de la implementación de las buenas prácticas agrícolas. Y así, a lo largo de toda la cadena, cada una de las etapas y los eslabones tiene su propia responsabilidad. De esta manera, como les decía, llegamos a la instancia en que la autoridad debe determinar, en tanto y en cuanto exista la posibilidad de presencia de un residuo en un alimento, fijar un límite máximo de esa presencia. Y ese límite se establece a través de ensayos de campo. En el caso de Argentina, se piden durante 2 campañas en 3 zonas diferentes agroecológicas, ensayos de campo, que van a determinar cómo se va comportando a partir de la aplicación hasta la cosecha ese producto fitosanitario, cómo va declinando y cuál es el valor final que se obtiene a la cosecha presente en el alimento. Bien. Aquí vamos a ver entonces cómo se aplica con los conceptos, ahí está. Si nosotros supongamos que este cilindro es una copa que se va completando, está llena. Si está llena, el valor que tenemos arriba es el nivel, aquel de los estudios, que era el nivel más bajo donde observábamos efecto. Dijimos que lo que se tomaba era el valor menor, es decir, aquel
dato que los estudios nos estaban dando, que es el nivel más alto sin efecto. A partir de aquí, nosotros partimos para abajo a los efectos de determinar entonces ese límite de residuos y proteger la salud del consumidor que va a consumir un alimento que podría tener presencia de un residuo de producto fitosanitario. Factor de seguridad, ¿recuerdan? 10 por 10, 100. Estoy desde el NOAEL, divido por 100 y lo que obtengo con este cálculo es la ingesta diaria admisible o la dosis de referencia aguda, que son los expertos toxicólogos los que lo determinan. Dicen sobre la base de qué estudio, cuál es el NOAEL que determinan, y esta es la ingesta diaria admisible que recomiendan sea utilizada para después calcular los residuos. Pero también dijimos que para fijar el límite de residuos, lo que se piden son ensayos de campo. ¿Y qué es lo que nos encontramos cuando hacemos ensayo de campo? Con la buena práctica agrícola crítica. ¿Cuál es la práctica agrícola crítica? La mayor dosis, la mayor cantidad de aplicaciones, el menor periodo de carencia, que es el periodo más corto entre la última aplicación y la cosecha, es decir, forzamos ese cálculo y obtenemos el dato de campo de cuál es el residuo que queda cosecha. La Organización de Comercio y Desarrollo Económico, la OCDE, tiene un sistema de cálculo donde se cargan los datos de todos los ensayos que se realizan en el país sobre esa sustancia en ese cultivo y otorga o genera un valor de límite propuesto estadísticamente aceptable. Y en general no, yo diría siempre lo que ocurre es que ese nivel obtenido de la buena práctica está bastante por debajo de lo que es la ingesta diaria admisible. Es decir, el límite que se fija tiene que ver mucho más con la buena práctica agrícola que se debe respetar que con el parámetro toxicológico que igual siempre hay que observar, no superar. Por eso, cuando decimos que un límite máximo de residuos se supera, lo que está ocurriendo es que no se cumple con la norma de límites máximos de residuos y no se respetó la buena práctica agrícola con la cual se estableció este límite. No que el consumidor se está intoxicando, porque nos manejamos generalmente en esta franja, por debajo de los datos toxicológicos, pero como no respondimos y no respetamos la buena práctica, entonces estamos por encima del límite de residuos. Acto seguido, distintas medidas que se toman para que el productor cumpla con las buenas prácticas. Nosotros debemos hacer monitoreos, lo que significa que son muestreos, además de las observaciones de cumplimiento de las distintas medidas de buenas prácticas, para ver si lo que se está implementando como gestión se está cumpliendo. Y aquí existe una confusión en el concepto. Los muestreos que se hacen de alimentos para ver los límites o el cumplimiento de los límites de residuos, es decir, los planes de monitoreo que se llevan adelante, en realidad son un dato diagnóstico para ver si las medidas reales de buenas prácticas agrícolas se están cumpliendo y están mejorando. El muestreo en los mercados, si bien cada una de las muestras puede ser tomada como una medida de control, no es estrictamente control. Porque si fuese control, ¿cuántas muestras deberíamos sacar? Si hoy hacemos una encuesta y aquí hay, no sé, 400 personas, posiblemente va a haber 400 valores diferentes, porque en realidad el objeto del monitoreo es ver en qué medida se respetan y se responde a concretamente el cumplimiento de buenas prácticas y si es necesario implementar otro tipo de medidas para mejorar precisamente el cumplimiento de las buenas prácticas. Gestión, pasamos a comunicación. Comunicación, y ya termino. Comunicación tiene que ver precisamente con la relación entre los evaluadores de riesgo, los gestores de riesgo y la comunidad en general. ¿Por qué? Porque si no, nos vamos a separar o en realidad la percepción que existe sobre el riesgo no tiene que ver con la realidad. Hitchcock, que era un maestro del suspenso, tenía una frase sobre la cual construía toda su maquinaria. Hitchcock lo que decía es que lo importante no es lo que pasa, sino lo que la gente cree que puede pasar. Y aquí estamos enfrentando en general desde los productos fitosanitarios el problema de lo que la gente cree
que puede pasar. Y es un problema de comunicación. Hay que mejorar la comunicación precisamente para que la percepción de la gente, la percepción de la comunidad, sea más cercana a la realidad y no a lo que cree que puede pasar. Muchas gracias.